Muy bien, buenas tardes. Vamos a tener nuestra clase de Daniel en el Sermón de Jesús. Cuando nosotros decimos Daniel, nos estamos refiriendo al libro de Daniel. Entonces, bien, podemos titular esta clase el libro de Daniel en el Sermón de Jesús, pero generalmente para los títulos de las clases hay un principio que tenemos que utilizar títulos cortos. Por eso le pusimos Daniel en el Sermón de Jesús, refiriéndose a el libro de Daniel. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros nos referimos al sermón de Jesús, nos estamos refiriendo a lo que es la, el sermón que se da en Mateo capítulo 24. ¿Ok? Entonces, en su segundo sermón del advenimiento o del Monte de las Olivas, Jesús usó diversas expresiones que son claves del libro de Daniel. Por eso la clase anterior decíamos que eso de la destrucción de Jerusalén no es que por primera vez Jesús lo profetiza, ya estaba profetizado en el libro de Daniel. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 24:15? Cuando veáis en el lugar santo, esta traducción la estoy utilizando porque así está en el castellano. Cuando veáis en el lugar santo, y muchas personas piensan que el lugar santo es eh, el primer departamento del santuario. No, ya dijimos que el lugar santo es Jerusalén y a sus alrededores, pero a Jerusalén como ciudad se le mencionaba como lugar santo. Entonces, eh, menciona, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Cuál es la abominación? Ya dijimos el lugar santo, Jerusalén, por la gramática en el texto griego. Y la abominación desoladora es la Roma imperial. ¿Por qué abominación? Por lo que hacían los soldados que se arrodillaban y clavaban sus estandartes en tierra, y para los judíos eso era una abominación. ¿Por qué? Porque el día verdadero y a quien se tiene que adorar es a Cristo. Así que la abominación tiene que ver con idolatría, con falsa religión, con falso día de adoración. Y eso se le aplicaba a Roma. Roma hacía eso en la historia, tanto bíblica como en la historia universal. Y desoladora porque dejaba solo, desolaba. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, vayan a Daniel, porque así con Daniel ustedes van a entender lo de la abominación desoladora. Ahora miren ustedes, eh, Jesús en Mateo 24 está utilizando el principio de la repetición y ampliación. ¿Por qué? Porque en Daniel ya se habla de la abominación desoladora y Jesús lo que está haciendo es repetir, pero ampliar en la repetición. Lo que Daniel no menciona, Jesús Daniel solo habla de la abominación desoladora y da algunos detalles, pero Jesús en el Sermón del Monte amplía esa profecía, o sea, la vuelve a repetir, pero de una manera más ampliada. Entonces, miren, en Daniel 9:26 es donde está la profecía. Daniel 9:26 dice, y la ciudad habla de ir. Aquí está todavía más eh, clarito, por eso dice, vayan a Daniel. Y entonces ahí en Mateo se utiliza el principio de la repetición y ampliación, porque Jesús repite y amplía. Pero miren, Daniel es interesante porque Daniel dice, ir es ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Entonces él dice, y la ciudad y Kodesh, el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Aquí está hablando de dos cosas, de la ciudad, porque por las Beja y Beja Kodesh. Entonces, y la ciudad
y el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo también, ¿ok? En Jerusalén. Destruirá el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, aquí nosotros necesitamos utilizar el método histórico-gramatical. Vámonos a la gramática bíblica y a la historia universal. ¿Qué está diciendo el texto? Dice que Jerusalén y el templo va a ser destruido por el pueblo de un príncipe que ha de venir. La pregunta es, ¿quién es ese pueblo y quién es ese príncipe? Bueno, por el método histórico-gramatical y ahorita y en otras clases posteriores y cuando lleguemos a Daniel, también ahí vamos a expandir más. Pero ese pueblo es Roma imperial y ese príncipe es Tito, el general Tito. Recuerden ustedes, y esto es historia universal y también historia bíblica. Cuando Cestio Galo llega por primera vez y rodea y el ejército romano está ahí en Jerusalén, fue en el año 66 después de Cristo, pero no fue destruida Roma con Cestio Galo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el ejército se retira. ¿Para qué se retira? Para que los de la ciudad que no habían podido escapar pudieran escapar, porque ahí está la gracia y la misericordia de Cristo. Y estaba dicho en la profecía. Entonces, eh, ese pueblo es Roma imperial, el ejército romano. Pero dice un príncipe que ha de venir. Ese príncipe no se está refiriendo a Cestio Galo, porque aunque Cestio Galo llega en el año 66, él no destruye la ciudad. Quien destruye la ciudad es Tito en el año 70. Entonces, este príncipe es Tito, el general Tito. Entonces, ven qué fácil es interpretar la profecía cuando nosotros utilizamos el método histórico-gramatical. Aquí esto está pero súper cargadísimo de símbolos y necesitamos interpretar. Entonces, resumiendo, la ciudad, Jerusalén, el lugar santo, el templo. ¿Quién lo va a destruir? Roma imperial, a través de Tito. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. Daniel sabía que ese príncipe era Tito. La respuesta es no. Entonces, él solamente habla de ese pueblo y de ese príncipe que ha de venir. Incluso, fíjense bien, Daniel porque Dios es quien está dando la profecía. Y claro, Dios conoce el futuro, desde pasado, presente y futuro. Daniel incluso no sabía que ese pueblo era la Roma imperial. Él sabía que el león era Babilonia, el oso los medos y los persas, y el leopardo Grecia, porque eran naciones poderosas también que existían en el tiempo de Daniel, pero él no sabía de la Roma imperial porque ni siquiera existía, podemos decir, Roma, antes de que nosotros en la historia la conociéramos como Roma. eh, no recuerdo ahorita muy bien y para no equivocarme, mm, en otra clase se lo voy a decir o si se me viene a la mente, pero Roma tenía otro nombre, el lugar donde hoy en día se conoce como Roma. Entonces Daniel no tenía conocimiento. Ahora, ¿por qué nosotros sí conocemos que ese pueblo era Roma imperial, esa ciudad era Jerusalén y ese lugar santo era el templo y ese príncipe era Tito? Por la historia bíblica y universal. Porque ya tuvo su cumplimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para interpretar bien las profecías? Esperar que tengan su cumplimiento. No hay que andar adivinando, ¿ok? Entonces, ahora miren lo que dice Daniel 9:27. Acuérdense que Jesús está hablando de la abominación desoladora. Daniel en el 26 y 27 está hablando de lo mismo, destrucción de Jerusalén. Y entonces dice el 27, y sobre la ala de abominaciones que causan desolación. Así dice literalmente el hebreo. Cuando se dice y sobre la ala, es la palabra que utiliza es esta, penaf.
sea, la cúspide o lo máximo son abominaciones que causan desolación. Entonces, literalmente así se traduce, pero si le queremos dar elegancia y sobre la cúspide de las abominaciones que causan desolación, ¿quiénes son? ¿Qué es la abominación y desolación? Mire, aquí se utiliza, no es de lugma como en el griego para abominación, sino que es chicus, meshomen, abominación y Meshomem desoladora. Entonces dice, y hasta la consumación decretado será derramado sobre lo desolado. Entonces, aquí ya está hablando de la abominación desoladora. Entonces, y de lo desolado, que es lo mismo, abominación desoladora o desolación o abominación, cuando se le atribuye a Roma, y de paso siempre se le atribuye a Roma imperial y a Roma escatológica también, o a la Roma papal. Entonces, miren, este es un símbolo que Daniel, Jesús y Juan utilizan para la Roma imperial, papal y escatológica. Entonces, aquí en el 27, cuando habla de la abominación que causa desolación, está hablando de la Roma imperial. ¿Ok? Entonces, ya Daniel estaba hablando sobre eso. Entonces, abominaciones es la palabra empleada en las escrituras para, se refiere a la adoración idolátrica. O sea, es para la adoración más que nada idolátrica, esa palabra. Entonces, miren lo que dice el conflicto de los siglos. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, porque era una abominación el que ellos clavaran también, porque ese suelo era sagrado, dice Elena G. de Guay. Se dan cuenta, Elena G. de Guay repite, pero amplía algo que no, claro, sabemos que era sagrado porque Jerusalén es santa, pero ya Elena G. de Guay no lo está diciendo directo. Entonces, cuando eran clavados los estandartes en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Entonces, cuando llegó Cestio Galo a sitiar Jerusalén, pues los que estaban adentro de la ciudad literal, Jerusalén, no podían escapar porque fue sitiada, pero los que estaban en suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. Por eso yo les decía, aquí Elena que dejó ahí, es importantísimo lo que está diciendo, porque ella está diciendo que ese lugar santo no solo es la ciudad que está dentro de los muros, la ciudad santa es lo que está fuera de los muros también, varios estadios más allá. Entonces, esos que estaban afuera de la ciudad de Jerusalén eran los que tenían que salir huyendo cuando vieran los estandartes clavados en el suelo sagrado. Y eso de clavar los estandartes es lo que trae abominación. Entonces, miren ustedes lo que en la Biblia, en Mateo 24:15, dice acerca de la abominación. Ya lo hemos visto. Cuando veáis la abominación desoladora que fue dicha por Daniel, situada en el lugar santo, o sea, Daniel, antes de que Jesús eh, ah, dijera esta profecía en Mateo 24, la destrucción de Jerusalén, Daniel ya la había mencionado, ya la había dicho. O sea, Jesús no está diciendo una profecía nueva, sino que ya había sido dicha en el libro de Daniel. Entonces, la abominación desoladora, como sabemos en Daniel, que es Roma por la ampliación que le da Jesús y por la historia, porque la historia nos dice que Roma, muchas personas dicen, pero ustedes ¿cómo saben que la abominación desoladora es Roma? Por la historia. Nosotros somos históricos gramaticales. No, no podemos decir que la abominación desoladora en el año 70 fue Babilonia o Egipto o Asiria. No, eso es ser ignorantes. La Biblia nos está diciendo con la gramática y con la historia que la abominación desoladora es Roma. ¿Por qué? Por lo que dice Jesús. Entonces, iba a situar también el lugar santo, que es
Jerusalén. Y entonces los que dice Marcos 13:14, porque acuérdense que Mateo 24, el sermón del monte está en Marcos 13 y Lucas 21. Entonces dice Marco, pero cuando veáis la abominación desoladora, miren la misma palabra, de Lugma, Eremoseos, de Lugma, Eremoseos, que quiere decir abominación desoladora. En el hebreo, aquí esto es en griego, pero en el hebreo es el chikú shomen, que es abominación desoladora, pero es el mismo término. Entonces, también abominación desoladora aparece en el 17:4. Miren lo que dice el 17:4. Está hablando, dice, y la mujer, Gune. ¿Quién es la mujer? Pues es acuérdense que mujer es una iglesia, pero aquí es iglesia falsa. Y dice que esta mujer tenía una copa de oro en su mano llena de abominaciones. Apocalipsis 17:4 está hablando de la Roma escatológica. Entonces, aquí la mujer que aparece es la iglesia falsa. Y cuando se habla de Babilonia aquí o de la bestia donde está montada la mujer, se está hablando de la Roma escatológica. Se menciona también la palabra de Lugma. Por eso yo les decía que abominación es una palabra que se utiliza para la Roma imperial, aquí en el 17:4 para la Roma escatológica. Y miren lo que dice el 17:5, hablando de Babilonia. Babulón, G, Megalé, Babilonia la Grande. ¿Y qué dice de Babilonia la Grande? La G, Meter, la madre de las pornón, de las prostitutas y de Lugma, de Lugmatón, de Tesgues, de la tierra. Entonces, aquí Babilonia la Grande dice es la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esta palabra de Lugma, abominación, también se utiliza para la mujer, que es la iglesia falsa, pero también se utiliza para la Babilonia espiritual, que es la Roma escatológica. Entonces dice que es la madre de las prostitutas, la grande. ¿Por qué la madre? Porque tuvo muchas hijitas. Las iglesias protestantes, las evangélicas, todas esas son hijitas de la madre. Y se está utilizando la palabra de Lukma. Entonces, de Lukma, cosa detestable, abominable o repugnante ante Dios. En el Antiguo Testamento, en el griego de la Septuaginta, traduce principalmente el hebreo shikus, usado para, o sea, eh, el griego utiliza la palabra de lupa y el Antiguo Testamento, la Septuaginta, en la Septuaginta del Antiguo Testamento, pues acuérdense que la Septuaginta fue escrita en griego, también utiliza la palabra de lupa, pero esta palabra que utiliza la Septuaginta viene del hebreo, chikush. Acuérdense, chikush, abominación. ¿Y cómo se utiliza en el pensamiento hebreo bíblico? Es una palabra que se utiliza para la idolatría, para la profanación del culto y para las alianzas religiosas, políticas y contrarias. Entonces, solamente por la gramática hebrea de la palabra chikus, que sabemos que esa palabra es usada para la idolatría, profanación del culto y alianzas religiosas, pues hasta un niño de primaria sabe que es una palabra que se utiliza para la Roma imperial del tiempo de Cristo y la Roma papal y la Roma escatológica.
Entonces alguien puede decir, pastor, pero es que yo no sé historia universal ni la historia bíblica. Bueno, la gramática bíblica te está diciendo que esa es una palabra utilizada y se cumple en la Roma, en sus tres periodos, imperial, papal y escatológica. Ahora alguien puede decir, pero es que yo no sé gramática bíblica, historia bíblica. Ah, pero es que yo no sé historia bíblica, historia universal. Pero es que no sé ni una de las tres cosas, ni gramática bíblica, ni tampoco historia universal, ni tampoco historia bíblica. Bueno, aquí en estas clases van a aprender mucho sobre la gramática bíblica, historia universal y la historia bíblica. Entonces, la abominación produce desolación, ruina espiritual e histórica. Por eso se le llama la delugma o shikus, que es abominación. Entonces, la palabra griega para abominación, delugma, ocurre 6 veces. Y acuérdense que el número para la religión falsa de Babilonia, los dioses falsos, el día falso de adoración es el número 6. Es el número babilónico en el Nuevo Testamento. Así, en el Antiguo Testamento, a la falsa religión, al falso día de reposo, al falso dioses que es ahí en Babilonia, se representa con el número 6. Bueno, en el Nuevo Testamento, 6 veces aparece la palabra de Luma, en Mateo, Marcos y en Apocalipsis. Al describir el poder romano espiritual, Juan lo describe como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, en el Apocalipsis 17 4 y 5 y también en Mateo 24 15 Jesús aplica en un doble sentido espiritual la profecía de Daniel concerniente a la abominación desoladora. Entonces, lo que Jesús está haciendo, por lo que es el principio de la doble aplicación, él de la destrucción de Jerusalén, el mismo evento, perdón, ese evento lo está tomando para el evento de la segunda venida y el evento de la destrucción de este mundo. Entonces Jesús utiliza esa profecía como doble cumplimiento. Y aquí tenemos Mateo 24 15 nuevamente habla de la abominación desoladora, el lugar santo, y el versículo 16 dice que los que estaban en Judea huyan a los montes. Entonces, aquí miren, Mateo 24 15 fíjense bien, vamos a eh, interpretarlo. Dice, cuando veáis la abominación desoladora que fue dicha por Daniel, situada en el lugar santo. Bueno, ya dijimos que primeramente la abominación desoladora es Roma, pero en este momento, en el versículo 15, está hablando de cuando Cestio Galo llega en el año 66 después de Cristo. Y entonces él solamente sitúa, la abominación desoladora se pone alrededor de Jerusalén, en el lugar santo. ¿Ok? Aquí fíjense, no está hablando del templo como lo hace Daniel. Aquí dice solamente van a situar. ¿Por qué no habla del templo? Pues la gramática bíblica te da la respuesta, porque aquí solamente Cestio Galo sitúa la ciudad, pero no la destruye. Y si no destruye la ciudad, pues no va a destruir el templo. Entonces, en cambio, Daniel está hablando de cuando dice la ciudad y el templo, ya se está refiriendo a Tito. ¿Ok? Todo eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí está hablando solamente de cuando llega Cestio Galo, pero no está hablando todavía de la destrucción. Esto tiene ese cumplimiento en el año 70, lo que está diciendo. Entonces, el 16 dice, en ese momento, los que están en Judea, que se vayan corriendo hacia los montes. Los que estaban fuera de Jerusalén, cuando vean que ese Galo rodeó la ciudad, ya no regresen. ¿Por qué? Porque no iban a poder entrar y aparte de eso,
la profecía decía que tenían que irse huyendo a los montes. Luego, Cestio Galo se retira en el año 66, que fue cuando él llega, y los de la ciudad pueden escapar y también salir huyendo a los montes. Y los que no hicieron caso a la profecía de Daniel y de Jesús, porque fíjense bien, eso ya lo había dicho Daniel, los que no hicieron caso a la profecía de Daniel y Jesús, entonces se quedaron en la ciudad de Jerusalén y cuando regresó Tito en el año 70, pues fueron destruidos junto con la ciudad. Entonces, en el doble cumplimiento tenemos nosotros la Roma literal con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y tenemos también la Roma espiritual cuando del 538 a 1798 el pueblo de Dios fue perseguido, o sea, 1260 años. Entonces, la profecía de Jesús tenía doble cumplimiento, uno literal y otro espiritual. Y el principio bíblico nos dice que el primer cumplimiento siempre va a ser literal y el segundo va a ser simbólico, espiritual. Entonces, tanto la Roma literal como la espiritual son designadas por las mismas palabras. ¿Qué palabra? Pues la palabra que nosotros tenemos es que la Roma pagana fue un poder idolátrico y la Roma papal también es un poder idolátrico. Entonces, ¿qué palabra se utiliza? La palabra delugma, abominación. ¿Por qué? Porque la Roma pagana era idolátrica, obedecían el domingo, adoraban al dios Mitra, el dios que eh, representaba para adorar al día falso, el día domingo. Y la Roma papal también cambió el día de reposo por el día de domingo. Entonces eso es abominación. Eso es idolatría, por eso se utiliza la misma palabra, de lugma o chicus. Entonces, la Roma papal constituye también un poder idolátrico al sustituir la autoridad divina por sistemas religiosos y mediaciones humanas. Entonces, es el mismo término para ambas, aunque difieren en forma y en época. Ambas representan la continuidad de un mismo principio de oposición a Dios. ¿Por qué difieren en forma y en época? Bueno, en forma porque en el año 70 era Roma imperial. ¿Por qué se le conoce como Roma imperial? Porque pues era gobernada por los emperadores. Por eso es Roma imperial. También se le va a conocer como la Roma pagana. ¿Por qué? Porque acuérdense que el término pagano, que es gentil, se utiliza para hablar de una nación que no es Israel o Jerusalén. Y entonces también se le conoce como la Roma pagana. Entonces, por eso era diferente en forma. ¿Y por qué diferente forma? Porque la que en el doble cumplimiento eh, ya no es la Roma imperial la que destruye, la que persigue, o ese poder idolátrico ya no es Roma imperial, ahora es Roma papal. En otras palabras, sigue siendo Roma, pero en diferente periodo de la historia. Y como es en diferente periodo de la historia, no se le puede llamar Roma imperial. O sea, eso es ser ignorantes. Yo no puedo estar hablando en Apocalipsis 13:1 y decir, ahí la bestia que sube del mar es Roma. Ok, sí es Roma, pero ¿qué Roma? Porque Roma tuvo diferentes etapas, tanto en la Biblia como en la historia bíblica y en la historia universal. A ver, no solo que es Roma, no es Roma y ya. No, no hay otro nombre. No, claro que sí. Es Roma papal. ¿Por qué? Porque decir que la bestia que sube del mar es Roma imperial es ser ignorantes en el conocimiento de la Biblia y de la profecía. ¿Por qué razón? Porque dice Apocalipsis 13:1 que esa bestia que sube del mar, que es Roma imperial, perdón, que es Roma papal, se le da un periodo de dominio de 42 meses de autoridad, que son del 538 a 1798. Que yo sepa,
Roma imperial no fue del 538 a 1798. Roma imperial fue del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Después vino la Roma dividida del 476 al 538. Y después viene la Roma papal del 538 a 1798. Entonces, en ese sentido son diferentes. Sigue siendo Roma, pero en diferente etapa de la historia, porque Roma es el poder que va a estar desde el año 168 antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Ahorita sigue Roma, pero está herida. La Roma papal está herida proféticamente, así lo marcaba la profecía. La profecía dice que se le va a sanar la herida a la misma Roma, y cuando se le sana la herida se conoce como la Roma escatológica o la Roma después de que se le sana la herida. Entonces, en ese sentido son diferentes en forma, ¿ok? Allá Roma imperial y acá Roma papal. En el cumplimiento literal, Roma imperial; cumplimiento simbólico, Roma papal; o cumplimiento espiritual, en el doble cumplimiento. Ahora, y en época también. ¿Por qué? Porque la Roma imperial que destruyó Jerusalén en el año 70, su época fue del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y la Roma papal, en su segundo cumplimiento de esa profecía, es del año del año 538 a 1798. ¿Ok? Ahora recuerden ustedes que la destrucción de Jerusalén, ya lo vimos, esa profecía, podemos decir que tiene en su doble cumplimiento más de un cumplimiento profético. El primer cumplimiento profético de su doble cumplimiento es del 538 a 1798, pero el otro cumplimiento profético va a ser en la segunda venida de Cristo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender como estudiosos de la profecía, que Roma tiene diferentes periodos. Entonces, así como la señal para la huida de los discípulos fue que la Roma literal se encontrará donde no debía estar, conforme a la profecía, del mismo modo, bajo el principio de la doble aplicación espiritual, la señal para la huida del pueblo de Dios en los últimos días será cuando la Roma espiritual también se coloque en el lugar santo. Entonces la Roma literal estaba en un lugar donde no tenía que estar, en el lugar santo que era Jerusalén, el suelo sagrado. Ahora en el cumplimiento espiritual, Jerusalén es la iglesia, el templo es la iglesia, el lugar santo es la iglesia. Entonces, lo mismo, después de que sale sana la herida, eh, o más bien la Roma espiritual en su primer cumplimiento, que es la Roma papal, estuvo en el lugar donde no debería estar, en el lugar santo, que es la iglesia. Y cuando se le sana la herida, la Roma escatológica también va a estar en el lugar santo, que es la iglesia. Entonces, usurpando presuntuosamente el lugar que corresponde solo a Dios, imponiendo la observancia del domingo y desafiando abiertamente el mandamiento divino. Impuso la observancia del domingo del 538 a 1798. En ese periodo fue cuando pisoteó el santuario, o sea, la iglesia. Y cuando se le sana la herida, nuevamente lo va a volver a hacer. Ah, pero recuerden ustedes, cuando se le sane la herida, el cumplimiento de esa profecía ya no tiene lugar en Europa, en lo que hoy en día conocemos como el Vaticano. El cumplimiento o el desenlace final de la profecía va a tener su cumplimiento en Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra. Entonces, eso es muy importante. Esta doble aplicación espiritual es dada en el espíritu de profecía. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia. Como el acercamiento de los ejércitos o el sitio, lo mismo, de los ejércitos romanos, fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal
de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Entonces, así como los ejércitos romanos sitiaron, rodearon Jerusalén, dice Elena G. White, también es una señal para la inminente destrucción de Jerusalén, que Jerusalén ya no la literal, sino la espiritual. ¿Cuál va a ser esa señal? No, nuevamente van a rodear al pueblo de Dios imponiendo su estandarte, imponiendo su falso día de adoración, porque eso fue lo que llegaron a hacer y a destruir al pueblo de Dios. Claro que era un juicio, una profecía que estaba eh, dicha por la misma Biblia, la destrucción de Jerusalén. Entonces, miren lo que sigue diciendo Testimonios para la Iglesia. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación y ya Estados Unidos. O sea, Elena G. de White sabe o sabía proféticamente que el desenlace final de la profecía no va a ser allá en Europa, en el Vaticano, no, el desenlace final va a ser en los Estados Unidos. Dice así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal. ¿Quién va a imponer ese decreto? No va a ser el Vaticano allá en Europa, va a ser Estados Unidos, proféticamente. Apocalipsis 13:14, se le sana la herida. Estados Unidos manda a todas las naciones del mundo que le devuelvan el poder civil, que le devuelvan la espada, porque la espada significa poder civil. Entonces dice, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, la señal fue sitiar Jerusalén. Tiene doble cumplimiento, pero en su doble cumplimiento, en su segundo cumplimiento, va a ser no que va a llegar literalmente Jerusalén a sitiar la ciudad, perdón, Roma a sitiar la ciudad. La señal en el segundo cumplimiento va a ser el decreto que imponga el día de descanso. De paso, para muchos historicistas, porque abundan mucho los historicistas. Nosotros tenemos que ser históricos gramaticales. Cualquier cosa que sucede en el Vaticano o en Estados Unidos, ya, especialmente en el Vaticano. Lo primero que se les viene a la mente o cualquier profecía que sucede es, ya, se viene la ley dominical. La ley dominical existe desde cuándo. ¿Qué significa ley dominical? Una ley que te diga que el domingo es el día de descanso en lugar del sábado. Es una ley dominical y eso existe desde los tiempos bíblicos. Ahora, lo que nosotros como iglesia y como históricos gramaticales que somos en interpretar la profecía, lo que nosotros estamos esperando no es una ley dominical, porque esa existe desde cuándo. Lo que nosotros estamos esperando es un decreto de ley dominical. ¿Qué significa? Que va a ser obligatorio el día domingo como descanso. Eso es lo que estamos esperando. Pero eso no se va a dar allá en Europa, en el Vaticano. Eso se va a dar en los Estados Unidos, cuando se le sane la herida a la bestia que fue herida. Junto con Estados Unidos imponen ese decreto. Entonces, eh, el que se junten Estados Unidos, el falso profeta que es también Estados Unidos y que más que nada cuando se habla del falso profeta se está hablando de protestantismo apóstata, pero el falso profeta y la bestia que sube de la tierra es el mismo poder, es Estados Unidos. Entonces, cuando se junte la bestia que sube a la tierra, el falso profeta, que es el protestantismo apóstata, y la bestia que se le sane la herida, cuando se junten esas tres instituciones, entonces es cuando se forma lo que se conoce en la Biblia como la imagen de la bestia. Entonces, la imagen de la bestia no solamente es Estados Unidos, protestantismo apóstata y la bestia que se le sana la herida cuando
las demás naciones le devuelvan el poder civil. Bueno, entonces, dice Elena G. de White, será tiempo de abandonar las grandes, eh, a ver, será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Y esto está de acuerdo con, bueno, lo que yo les mencionaba hace un momento, que cuando se dé el decreto de ley dominical, dice que hay que abandonar las grandes ciudades y hay que huir a las ciudades pequeñas, porque ahí no va a haber problema con ese decreto. Vamos a seguir todavía adorando en libertad. Pero cuando se venga el decreto de muerte, ahí sí, hasta de las ciudades pequeñas tenemos que salir huyendo. Entonces, esas van a ser las señales, ¿ok? Y nos puede pasar como con Jerusalén, que no vamos a hacer caso, por eso es importante la profecía. Dice, y prepararnos para abandonar las menores en busca, o sea, para abandonar las ciudades pequeñas, lo que está diciendo el Lenaje en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. A Jerusalén literal se le dijo que tenían que ir a huir a los montes, a la Jerusalén espiritual también tiene que huir a las montañas, a los montes. Entonces, la seguridad de la iglesia en el conflicto final está ilustrada en la exitosa huida de todos los cristianos de Jerusalén justo antes de su derrocamiento. El Espíritu de Profecía declara que los tremendos horrores de este sitio nos dan un cuadro limitado de los horribles escenas mundiales de matanza de los últimos días. Lo que pasó en la Jerusalén literal es un presagio, una anticipación, un simbolismo de lo que va a pasar en los últimos días, pero a nivel mundial. Dice escenas mundiales de matanza. Y entonces cuando se habla de matanza, el pueblo adventista muchas veces tiene miedo. No, porque así como sucedió con Jerusalén, que los que hicieron caso cuando llegó Sestio Galo en el año 66 y sitió la ciudad de Jerusalén, ellos ya no regresaron a Jerusalén, se fueron huyendo a los montes. Y lo mismo, los que estaban dentro de la ciudad, cuando se retira Sestio Galo y salen huyendo a los montes, a esas personas no les sucedió nada, aunque Jerusalén fue destruida en el año 70. ¿Por qué? Porque obedecieron al mandato de Dios. Lo mismo va a pasar. Claro, porque dice que este es un cuadro limitado de las horribles escenas mundiales de matanza. ¿Por qué? Porque allá la matanza pues solamente en Israel, el país literal de Israel o la nación que nosotros conocemos como Israel. Pero ahora la matanza, y no hay que apuntarnos pues en la matanza, no, porque la matanza es para los que no obedecen a Dios. La matanza va a ser peor y dice Elena G. de White que más horrible. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a ser Jerusalén, perdón, no solamente va a ser una ciudad como esa, en esa ocasión, Jerusalén. Ahora todas las ciudades del mundo a nivel mundial que son representadas por Jerusalén van a ser destruidas. Pero no hay por qué tener miedo, a menos que olvidemos la profecía en su primer cumplimiento. Por eso es importante siempre el primer cumplimiento, porque el primer cumplimiento nos da la seguridad de que así como Cristo cuidó a su pueblo, nos va a cuidar también a nosotros. Entonces, los discípulos, observando la señal del maestro, siguieron su consejo y fueron protegidos en las regiones de Peya, allá en los montes, en las montañas. Entonces, cuando vino Tito en el año 70 y destruye Jerusalén, los cristianos fieles, felices. ¿Por qué? Porque habían huido. Bueno, tuvimos un pequeño problema aquí de el asunto, nos sacó el internet, pero bueno, vamos a continuar. Solo permítanme compartir la pantalla para poder continuar. Muy bien, vamos a ver, aquí estamos.
Ok, muy bien. Perdón, pero yo creo que hubo una falla en el internet. Bueno, entonces decíamos que no hay por qué tener miedo, porque a menos que olvidemos lo que sucede en el primer cumplimiento. Miren, William, él fue un autor adventista y él escribió un libro, muchos libros sobre profecía, pero este es un libro muy bueno. Se llama Luces de la Profecía o Faros de la Profecía, pero la traducción más literal sería Luces de la Profecía. ¿Quién fue William? Él fue una figura muy influyente en la historia adventista. Fue presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 1922 a 1930. Y también un misionero, administrador, teólogo y escritor. Tuvo una fuerte formación bíblica y una visión profética histórica del adventismo. Entonces, para lo que fue la interpretación profética, él era podemos decir, teólogo o un pastor muy centrado en lo que es las profecías y es conocido por su énfasis en la interpretación de la profecía tanto de Daniel como de Apocalipsis. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Miren, él dice, Gretz, el historiador judío, o sea, que está hablando del historiador judío. Aquí yo me equivoqué, pero bueno, estas equivocaciones se miran aquí es R y en lugar de se pone la S. Pero bueno, de paso en esta clase ya me fijé en dos equivocaciones de gramática, ¿ok? De gramática. Y cuando me equivoco también, por eso yo les digo a ustedes, es importante que aunque la clase es en vivo, la vuelvan a mirar nuevamente porque ahí ustedes se pueden dar cuenta si yo me equivoqué a veces en algunas fechas. Pero eh, generalmente las equivocaciones son por asuntos de gramática, de redacción. Pero bueno, aquí lo que está diciendo Williams es que Gretz, el historiador judío, describió cuidadosamente aquellos días. ¿Qué días? Los de cuando se tenía que huir a las montañas o cuando Jerusalén iba a ser destruido. Porque acuérdense que Jesús dijo, y hay que orar para que la huida cuando llegó Sestio Galo y cuando se retira, dice, no sea ni en invierno ni en sábado, y luego también que las que estén amamantando, las que estén embarazadas, pues iba a ser muy dificultoso. Entonces, fíjense bien, describió cuidadosamente aquellos días. Aunque acuérdense, estos días se refiere a cuando llega Sestio Galo en el año 66 y los que no estaban en Jerusalén y andaban fuera, ya no regresen, huyan y salieron huyendo los que obedecieron. Y cuando se retira Sestio Galo, que después de que sitió Jerusalén, entonces los que estaban en Jerusalén tenían que salir yendo. A esos días se refiere. Entonces, mostrando que Sestio Galo debió haber salido de la ciudad el miércoles 7 de octubre. Es lo que está diciendo Gretz, el historiador judío, y William toma eso que él dice, entonces es lo que estamos presentando aquí. Entonces dice, no fue en invierno ni tampoco en sábado, el 7 de octubre, cuando sale Sestio Galo. Entonces, eh, cuando debió haber salido de la ciudad, ¿ok? Entonces, nuevamente se observará que que aquello que ocurrió en Palestina, o sea, William está diciendo, eso que ocurre en Palestina, la huida de los discípulos hacia las montañas, va a tener una aplicación mundial en los últimos
días. Lo dijo Jesús, lo dijeron los profetas, lo dijo Elena G. de White y lo dijeron otros teólogos, como ya vimos en clases anteriores. La mayoría de los teólogos que yo utilizo son de otras denominaciones, pero que estuvieron de acuerdo en lo que nosotros estamos planteando del doble cumplimiento. Pero en este caso también William, como un, podemos decir, teólogo de la Iglesia Adventista, pues está diciendo lo mismo. Él dice, va a tener, ya estas son palabras eh, de William, nuevamente se observará que aquello que ocurrió en Palestina, la huida de los discípulos hacia las montañas, va a tener una aplicación mundial en los últimos días. O sea, él está hablando de la doble aplicación. Sin duda, el Señor va a concordar nuevamente de tal manera que la huida hacia las montañas en los últimos días, de la misma manera, no será ni en invierno ni en sábado. ¿Ok? Ahora muchos dicen, es imposible que eso se dé porque estamos en diferentes partes de, el globo terráqueo. Pero no olvide que en los últimos días, dice Elena G. de White, que el decreto de muerte y el decreto de ley dominical, bueno, más bien, lo que es el decreto de ley dominical, que es la señal para salir huyendo, dice el G. de White que va a iniciar en los Estados Unidos. Así que tengamos por seguro que ahí donde inicia no va a ser ni en invierno ni en sábado, porque lo mismo, eso lo dijo Jesús, o sea, se repite pues, y Jesús no va, no es de que a Jerusalén nos cuidamos, pero acá en el tiempo al fin, en su doble cumplimiento, ahí lo vamos a hacer en invierno, no. Entonces, ¿qué es lo que Elena G. de Guay está diciendo? Pues de que el decreto de ley dominical inicia en los Estados Unidos. Entonces, tengamos por seguro, alguien puede decir, no, ¿y cómo hay que esperar que se cumpla esa profecía? No, ya hay, aquí no hay que esperar el cumplimiento, aquí ya es la seguridad, el cuidado que Dios nos va a dar. Entonces, tengamos por seguro que no va a ser ni en invierno ni en sábado cuando se dé el decreto de ley dominical para salir huyendo. Luego Elena G. de White dice que va a ser eso que inicia en los Estados Unidos, se va a ir a diferentes ciudades de todo el mundo. Entonces tengamos por seguro que en México pues no va a ser ni en invierno ni en día sábado. En otros países del mundo pues tampoco va a ser en invierno. Y entonces puede surgir la pregunta, pastor, ¿y los países como Groenlandia que siempre tienen nieve o Alaska? Bueno, ahí ya no estamos nosotros metiéndonos en lugares locales, estamos diciendo lo que va a ocurrir pues en diferentes países donde hay invierno. En Alaska pues todo el tiempo es invierno. Entonces ahí no importa en el momento que se dé, ahí ellos no tienen problema. O sea, esto es importante porque muchos pues pueden malinterpretar. Pero, por ejemplo, cuando Jesús dice que no sea en invierno, pues él se está refiriendo a los países donde ocurre el invierno, donde hay frío por temporadas. Entonces, en Alaska, pues ahí no hay problema para ellos cuando les llegue el decreto de ley dominical, porque si ellos tienen que salir huyendo, ellos de por sí están acostumbrados al frío. En Groenlandia se van a pescar en el frío, en el hielo, van a todas sus actividades lo hacen bajo el hielo. Entonces ahí no hay problema, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado cuando interpretamos las profecías. Entonces, eh, recuerden que lo local tiene un doble cumplimiento. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.